Hola, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre la actualidad de la materia denominada Historia del Derecho. Agradezco mucho a mi colega Eddie Chávez Huanca, quien me ha formulado esta invitación para compartir esta charla con los estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo. Bueno, vamos a comenzar diciendo que es evidente que hay una crisis en los estudios jurídicos derivada de esta urgencia de generar un mayor número de estudiantes que ingresan, de matrícula, digamos, ligada a la demanda del mercado, que hace pensar a muchas instituciones educativas que hay que reformar o cambiar los planes de estudios para hacerlos más prácticos, para hacerlos más adecuados al ejercicio de la profesión jurídica. Esto de algún modo es cierto y es producto de una inercia por la cual, digamos, en muchas instituciones educativas cayeron en cuenta este imaginario colectivo en el que se decía que la universidad pues no te preparaba para el ejercicio profesional y que uno podía estar 5 años, 4 años estudiando derecho y después estar incapacitado para afrontar el mundo laboral. Esto en parte es cierto, pero también nos ha llevado a un extremo que es el pragmatismo y creer que todo tiene que ser traducido en talleres, en clínicas y que hay que hacer por hacer, ¿no? Y es claro que pues siempre tiene que haber en la universidad un saber previo, es decir, hay que saber hacer, no solo hacer. Y este saber que a veces queda denostado es un saber teórico y no puede ser desligado de la práctica, porque finalmente la práctica está llena de sitios comunes que tienen que ver con un saber teórico. Entonces, en esta medida podríamos decir que efectivamente es importante observar que es necesario introducir estos espacios académicos en donde el estudiante se prepara para la práctica, pero también hay que seguir conservando estos espacios donde se forma al abogado, donde se le forma un criterio, donde se le forma una conciencia incluso ética. Y estos espacios pues los hemos tenido desde siempre, están ligados a la filosofía del derecho, a la teoría, a la sociología, a la antropología y obviamente a la historia. La historia juega un papel determinante porque todo grupo humano tiene que conocer su pasado, no solo en este cliché de que si no estaría obligado a repetirlo, sino además porque hoy se genera una urgencia, una necesidad de hablar de esta memoria. Incluso hay quien dice que ya no deberíamos hablar de historia del derecho, sino memoria del derecho, porque esto genera identidad, esto genera compromiso y esto genera además un derecho sobre un pasado que no debe estar sujeto a los vaivenes de la ideología o de la política y que de alguna manera entre más consolidado, entre más cierto sea, pues hay más posibilidad de defenderlo. Entonces de alguna manera la memoria se vuelve derecho y hay un derecho a la memoria, ¿no? Y entonces esta memoria propia del derecho tiene unos matices, tiene una forma de funcionar y siempre se está discutiendo, se está hablando en términos historiográficos de qué parámetros son necesarios para hablar de esto, ¿no? Obviamente cuando alguien hace historia de un algo, pues tiene que tener claro si ese algo es un objeto, es una institución, es una idea, es un grupo de ideas, es una cultura, es un pensamiento. Entonces así hacer historia sobre el derecho se vuelve bastante complejo, yo diría rico, al grado de entusiasmarse, porque se puede hacer historia sobre una idea jurídica, se puede hacer historia sobre cómo pensaban los abogados en una etapa histórica determinada, se puede hacer historia sobre una institución jurídica específica, sobre cómo esa institución era entendida por determinado grupo o cuerpo de leyes, o cómo era entendida por un sector de la sociedad, o cómo era entendida por los jueces al ponerla en sus sentencias. Entonces, como ven, la gama que tiene que ver con la historia del derecho pues es amplísima y además hay otro factor que viene a complicar o enriquecer las cosas, que es el factor hermenéutico, es decir, el historiador del derecho se constituye en un medio, en un conducto
que en un mensajero que tiene que traer un mensaje del pasado, que tiene que traer una explicación, pero pues siempre está sujeto a su propia subjetividad, valga la redundancia, porque pues este conductor hace este traspaso utilizando sus categorías, sus preocupaciones actuales. De algún modo hacemos historia del derecho actual, de historia del derecho contemporáneo, poniendo énfasis en el derecho de hoy, en el derecho que hoy trabajamos, que hoy discutimos. Entonces, este rescate, esta mediación, pues se hace a través de un proceso hermenéutico. Y este proceso hermenéutico pues está cargado de emociones, está cargado incluso de preconceptos. Y el historiador del derecho, ya sea el profesor, el estudiante, pues tiene que estar consciente de ello, incluso consciente de su emotividad. No es lo mismo hablar de algo a lo que te es afín, a algo que te genera pues animadversión. Es curioso porque voy a poner un ejemplo que hoy es un lugar común. Muchos profesores se llenan la boca o llegan siempre hablando en sus conferencias o en sus clases o en coloquios respecto de la exégesis del siglo XIX, ¿no? Y parece que hemos generado un enemigo. Este juez Boca de la Ley fue la mención de un autor que se volvió célebre, pero si estudiáramos más el siglo XIX nos daríamos cuenta que la exégesis es una maquinación, es un enemigo que nos generamos los juristas de finales del 20 y principios del 21 para tener con quién lidiar, y que incluso podríamos encontrar más exégetas hoy que quizá en el siglo XIX. Y esto es peculiar porque de alguna manera alguien encontró una categoría conceptual exitosa y a manera de estarla repitiendo pues se volvió un cliché, y que en realidad en la historia pues en la historia con mayúscula pudiera no haber existido. Entonces claro, esto nos plantea muchos problemas como generación, vamos a decirlo así abiertamente posmoderna, que se enfrenta a estas diferentes interpretaciones del pasado histórico y que hoy como generación estamos conscientes pues es imposible hablar de una sola verdad, de un solo pasado histórico, sino más bien de muchas versiones sobre ese pasado. Entonces hasta aquí podríamos hacer un corte y decir que la historia del derecho se vuelve vital en una profesión como es el derecho, para generar identidad en ese sector, para tener conciencia de los cambios, y yo aquí me referiré justo a este, digamos, a este plus que da la historia del derecho, que es justamente esta noción de evolución. Vamos a decir que el derecho y la evolución no como un asunto necesariamente bueno o productivo, sino simplemente un paso del tiempo, porque también podríamos hablar de involución. Pero vamos a decir que el derecho ha avanzado hacia un lugar, hacia un sector, no necesariamente de manera ascendente, ¿no? También, insisto, en algunos casos hemos empeorado, por decirlo así. Entonces, esta espiral, como la que dibujaba Giambattista Vico para explicar la historia, pudiéramos decir que prepara al jurista, al cultor del derecho, lo prepara para el cambio. Entonces, quien entra a estudiar la historia del derecho, lo primero que aprende es eso, que el derecho fue de un modo, ahora es de otro y pudiera ser de algún otro modo, ¿no? Entonces, esto ya es muy importante porque para quien no afronta de este modo la historia del derecho como lo hacían viejas metodologías que solo se dedicaban a describir hechos históricos, pues entonces imposibilitaba al profesionista abogado a mirar digamos estos cambios, estas reformas de manera más adecuada, ¿no? Pareciera como si algunas cosas no debieran cambiar porque han sido así desde la vieja Roma, y creo que incluso esta noción, vamos a decir así, romanizante del derecho, pues ha impedido también ver que pueden existir muchas filtraciones. Al final de cuentas no hay un derecho puro, no hay una forma
de extraer, digamos, lo nucleótico del derecho, porque ciertamente pues hay influencias de muchos lugares y hay mucha contaminación. El derecho es un producto humano y por tanto es un producto que está totalmente lleno de diversas suciedades y de diversas formas de concebirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia del derecho debería de ser estudiada desde su complejidad, desde su peculiaridad. En algún momento en el Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho lo formulamos desde sus matices, como si fuera una pintura que finalmente alguien diseñó y que a partir incluso de la propia técnica pues puede ir cambiando la forma en que percibió ese pasado, ¿no? Siempre hay un intermediario y hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay una técnica que está mediando en esa intermediación y entonces por tanto siempre hay matices, hay difuminaciones, hay claroscuros, o sea, hay autores, hay historiadores, hay versiones que van a preferir una cosa que otra, ¿no? Que van a satanizar o anatemizar algún asunto. Entonces, pues esto hay que tenerlo claro y entonces esto nos lleva finalmente también a una ética. O sea, es decir, también hay un compromiso, una responsabilidad derivado de ello. Si yo explico la historia de algún modo y en el fondo estoy consciente de que quiero con eso sacar conclusiones para una generación, generarles un criterio, una explicación de las cosas, pues tengo que responsabilizarme sobre ello, una responsabilidad hermenéutica. Entonces la historia debe ser hecha, y la historia del derecho, sobre todo la historia del derecho, con mucha responsabilidad y compromiso, porque de una explicación a otra se van a sacar conclusiones para afrontar reformas legislativas, para hacer una sentencia de algún modo, para enseñar de algún modo. Entonces por eso es muy importante asumir este compromiso social dentro de la historia del derecho. Perú es además un laboratorio muy importante y muy rico. ¿Por qué? Pues porque hay una interculturalidad que está allí inmersa, que está implícita, y entonces este compromiso social se vuelve, digamos, mayor respecto de grupos sociales pues que han sido quizá discriminados, que han sido excluidos por algún tipo de explicación histórico-jurídica. Entonces el historiador actual, contemporáneo del derecho, tiene que explicar ese derecho desde esos vencidos, desde esos excluidos. Incluso yo hablaría hasta de una historia del derecho emancipadora, porque si el derecho sobre todo es un espacio libertario, un espacio de justicia social, pues hay que explicar el derecho de ese modo, o sea, es decir, de ese modo donde se ha invisibilizado a ciertos grupos, donde se han invisibilizado el ejercicio de ciertos derechos, donde ciertos derechos se han convertido en algo discursivo, pues hay que denunciarlo de manera histórica, por decirlo de algún modo, a partir de este compromiso hermenéutico al que me refería. Y entonces la historia del derecho incluso podríamos llamarla una historia social del derecho, se vuelve una historia emancipadora, una historia que va a liberar, que va a digamos, asumir estos retos de nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces me parece que así la historia del derecho cobra vital importancia, se vuelve un trabajo que incluso retribuye mucho a nivel personal. Insisto, en Perú, que es una sociedad bastante plural, pues esto se vuelve de vital importancia, se vuelve una materia que tiene que estar necesariamente atendiéndose por un país tan grande, con esa riqueza cultural que está por analizarse. O sea, imaginemos que cada uno de estos grupos humanos pues tiene un pasado jurídico histórico, tiene una forma de vivir su derecho, y eso está totalmente por descubrirse. O sea, está por descubrirse cómo cada uno de estos culturas, muchas de ellas incluso pueblos originarios, pues tienen una forma de concebir el derecho, una forma de actuarlo, una forma de decodificarlo y decodificarlo. Y bueno, yo me iría con digamos, esta última parte para ir cerrando. Creo que en ese sentido hay muchos relatos.
hay mucha narrativa que se tiene que rescatar. Entonces, en ese sentido, el trabajo del historiador del derecho se vuelve interesantísimo, porque imaginemos que la literatura, el cine, el propio relato oral, las costumbres, los bailes típicos pueden ser una fuente de conocimiento para el historiador del derecho. Pienso en el baile de los doctorcitos que se hace en el Perú, y que de alguna manera refleja o representa esa animadversión que la sociedad tendría hacia el operador jurídico, que lo ve elitista, que lo ve alzado y que se burla de él a través de esta ejemplificación, donde se le ve usando un tipo de vestimenta que no es la propia de los moradores de ciertos pueblos. Entonces, este juego nos lleva incluso a reconstruir un sentimiento social respecto del operador jurídico. Pero así podría haber muchos casos, ¿no? La propia literatura que nos habla de la justicia popular. Perú es riquísimo en este tipo de autores y de anécdotas que tienen que ver con juicios comunitarios, de una justicia muy peculiar, muy particular, y que de alguna manera incluso todavía está viva, ¿no? Las rondas todavía tienen implícitos muchos de estos principios de justicia popular, que de alguna manera también se han trasladado incluso al sentido urbano de la justicia, ¿no? Entonces, eso ayudaría a entender más cuál es la concepción de una nación, de una comunidad política, de un grupo humano, acerca del derecho. El cine es otro caso. El cine tiene 100 años de existencia. Entonces, si uno quiere hacer historia del derecho del siglo XX, pues puede echar mano incluso de estos recursos, pero hay muchísimos otros recursos que están ahí, digamos, al alcance de nuestras manos, y que luego denostamos porque solo nos enfocamos quizá a hacer descripción de códigos o de leyes o de constituciones, pero pues eso es lo que decía ese texto, ¿no? Para conocer el contexto habría que irse a leer historia social, como dije, historia de la cultura, incluso historia popular o historia de la cultura popular, porque eso también nos daría mucha noción de por dónde estaban en un contexto histórico determinado los sentires, cómo operaba el derecho en la parte más social, más popular. Entonces, ahí la ficción está muy ligado, es decir, el relato ficcional se funde con la realidad, pero hoy estamos conscientes de que a veces esta ficción que rompe reglas nos ayuda a entender de manera dialéctica una realidad más viva. Entonces, no necesariamente porque se diga que se está leyendo un archivo o porque se está leyendo algo que está describiendo la realidad de manera literal, eso es lo que sucedió. Como tampoco podemos decir que un relato que se basa en la ficción necesariamente no tiene que ver nada con la realidad. Entonces, es cuestión de ser creativos, de ser curiosos, e ir jugando con estas narrativas, porque me parece que al final eso nos va a enriquecer de manera inaudita. Pues espero haber podido aportar algo al curso. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es José Ramón Narváez Hernández y fue un gusto.